Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por seguirnos. Pueden hacerlo en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, en las redes sociales de Canal B, en la página y las redes sociales del Diario Expreso. También el domingo seguramente nos escuchan por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y nos puede seguir por la extensa y creciente red de cable operadores a nivel nacional que transmiten la señal de Canal B 24 horas al día y en nuestra página web canalb.p/live. Bien, tenemos un programa hoy día muy interesante. Vamos a conversar con la doctora Delia Muñoz sobre lo que ha sido esta decisión de las últimas horas del Tribunal Constitucional, que finalmente le da la razón, por lo menos por el momento, al Congreso de la República. Bien, dejamos el tema ahí con este anuncio de Delia, pero hoy en el programa hemos tenido, más temprano en Canal hemos tenido a Daniel Armas en su programa En Clave Familia, conversando sobre la familia, fortaleza de la sociedad. Una interesante conversación con Randy Brunello, que ha sido el invitado de Daniel, donde hay una interesante y, digamos, nutrida conversación en torno a los valores, los principios, las fortalezas y los recursos que tiene la familia para hacer realidad el soporte y el sostén en la sociedad, ¿no? La familia es el lugar en el cual nosotros nos recogemos, donde nos guarecemos, donde nos protegemos de las inclemencias de la sociedad, porque no es fácil vivir en un mundo donde hay permanente cambio, modificación y donde hay tantas situaciones que pueden ser complejas y difíciles de comprender o inclusive de poder resistir. Pero la familia siempre es un espacio al que uno recurre para poder recargar y salir adelante. Bueno, de eso habla hoy Daniel Armas con su invitado. También ha estado en Canal B Betsy Cortejana en su familia con voz. Y esta vez ha conversado con el presbítero y médico Augusto Meloni. La eutanasia en Ana Estrada, muerte digna, se pregunta en este programa, ¿no? ¿Qué es lo que significa la eutanasia? ¿Por qué es que habría que reflexionar sobre su aplicación o no libremente? Y ha estado más temprano, más cerca a nuestro programa, Fernando Sillonis, mejorando los servicios de salud pública en el país. Eso es su programa de la noticia del día. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? A ver, escuchemos a Sillonis. Mejorando los servicios de salud pública en el país. Nada resulta más repulsivo, cruel e injusto que el maltrato de un médico o enfermera a una persona enferma o adolorida. En ese sentido, la mejora de los servicios de salud pública, junto con la educación y la seguridad ciudadana, debe constituirse en una de las máximas prioridades en la gestión de toda autoridad gubernamental. Para ser consecuentes con dicha prioridad, yo puedo dar fe de ello, hay que recurrir a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. ¿Cómo así? Pues para contratar a los funcionarios más idóneos para ocupar los cargos de mayor jerarquía en los hospitales y centros de salud. La idea es acabar con el clientelismo político y con los puestos de favor en el sector. Efectivamente, en el caso de ICA, en el periodo 2015-2018,
fueron dichos funcionarios los que implementaron las mejoras tecnológicas que permitieron la mejor atención y la reducción significativa de los tiempos de espera de los pacientes en los hospitales de la región Ica. Ahora bien, todo ello se logró después de una lucha continua y desgastante contra la corrupción y la indolencia, tanto en la Dirección Regional de Salud de Ica como en los hospitales y centros de salud de la región. Para esos efectos, la ciudadanía jugó un rol protagónico. La participación de los pacientes y sus familiares en la evaluación inmediata de los servicios de salud fueron determinantes. Efectivamente, cada servicio era evaluado de manera personalizada, es decir, con el nombre y apellido del médico o enfermera tratante. Además, la evaluación especificaba la calidad de la atención brindada según, primero, trato cordial o maltrato. Segundo, tiempo adecuado o demora injustificada. Tercero, requisitos adecuados o pedido injustificado de documentos irrelevantes. Y quizás lo más importante, cuarto, pago justo o cobros indebidos. Léase coimas. Por otro lado, la ciudadanía tenía a su disposición una línea de WhatsApp que se llamaba GORE Denuncia Segura, Gobierno Regional Denuncia Segura, a través de la cual se recibían denuncias de manera segura de cualquier persona que haya sido maltratada por cualquier servidor del Gobierno Regional de Ica, incluidos, por supuesto, los funcionarios del sector salud. Lamentablemente, la corrupción y la indolencia han vuelto a los hospitales públicos de Ica. En otras palabras, todo ha vuelto a la normalidad, entre comillas. Las mafias de la salud están de vuelta. Y con ello el maltrato, la coima, los robos de medicamentos y hasta el dengue. No obstante, ha quedado demostrado que sí se puede mejorar la salud pública en nuestro país. En Ica, en su momento, lo hicimos. Muy bien, creo que hay un ejemplo de que el Estado también puede funcionar, ¿no? Pero va a depender de cómo es que se planteen las cosas. Lo dice Siones con mucha claridad. Les recuerdo que hoy tenemos una conversación con la doctora Delia Muñoz. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, el TC, ha restablecido la inhabilitación tanto de Inés Tello como de Aldo Vázquez, quienes deben dejar la JNJ, ¿no? La Junta Nacional de Justicia. Esta resolución que dio y que se publicó anoche suspende los efectos de la medida cautelar que permitió que Tello y Vázquez retornaran a la JNJ luego de ser inhabilitados por el Congreso de la República el 7 de marzo último, porque el Congreso encontró falta grave en ambos. Esa medida cautelar había sido emitida por la primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La resolución del TC precisa que la suspensión de la medida cautelar tendrá vigencia hasta que se defina la apelación que presentó el Congreso contra la decisión de la mencionada sala. Ok, pero ya, el TC ha resuelto en solo 8 días esta demanda competencial y en concreto estas personas quedan fuera. O sea, el señor Aldo Vázquez y la señora Inés Tello quedan inhabilitados. ¿Podría esto abrir la puerta para que regrese la señora Patricia Benavides a ser fiscal de la Nación? Miren, es un tema muy opinable y habrá que ver, ¿no? Yo preferiría que nos lo diga la doctora Delia Muñoz, con quien vamos a conversar ahora en unos momentos más, pero eso es en realidad lo que está aquí en el fondo, un tremendo tema. ¿Qué dijo al respecto el doctor Salas? Salas ha sido ministro de Trabajo, un vocero, defensor de Pedro Castillo,
¿no? Lo llamaron de Canal para opinar y nos pareció interesante que usted escuche lo que piensa este señor. Adelante. La crisis política en el país considero que no ha culminado, no ha terminado, se ha agudizado, como bien es cierto y como bien manifiestas y señalas. Hay diversos actores en estas crisis políticas, cada uno de ellos está jugando su propio partido. Hemos visto el día de hoy el salvavidas que le ha lanzado el Tribunal Constitucional al Congreso de la República, con la finalidad de hacerle sentir al Congreso de la República que es el máximo poder del Estado y que no existe equilibrio de poderes en el país. Situación que bajo mi punto de vista y bajo un criterio de opinión es una aberración constitucional, lo que el propio Tribunal Constitucional ¿Ha escuchado los argumentos del presidente del Tribunal completamente, absolutamente forzados. Yo creo que el Tribunal Constitucional se volvió un ente político, dejó de ser un ente que imparte justicia constitucional y es una bancada más del Congreso de la República. Sin embargo, estos actores, digamos, que hoy en día estamos viendo en el país, lo que están haciendo finalmente es, por supuesto, como no, agudizar más esta crisis, una crisis sin respuesta. Hemos visto ya y se está evidenciando cómo ha funcionado el aparato del Ministerio Público en la época y en la gestión de Patricia Benavides. Sí, con todo respeto por el doctor Salas, también considero yo, como una opinión personal, se lo digo, que es una aberración la posición del señor Salas. Es claramente el tipo de, digamos, ideas o pensamientos que tenemos que rechazar y que no debemos seguir, ¿no? El señor Salas representa, desde mi punto de vista, por cierto, todo lo que ha implicado el señor Pedro Castillo como gobernante. Básicamente, un desastre por donde se le vea. No solamente por las calidades morales inexistentes, por la falta de integridad absoluta, sino por su amenaza permanente a lo que era la institucionalidad democrática, a la democracia, a los poderes del Estado, a la libertad y demás, fuera de los actos de corrupción y las corruptelas en las que ha estado metido con la peor estofa de sus colaboradores. Pero en realidad lo que hizo Pedro Castillo en el país fue un absoluto desastre. Y el señor que ustedes han escuchado fue ministro de Estado y vocero del señor Castillo, defendiendo una posición que seguramente él considera que era muy válida, pero que muchos, yo me encuentro dentro de ese grupo, consideramos absolutamente equivocada para el país. Ahora aparece diciendo que en realidad lo que ha hecho el tribunal es tomar parte. No, lo que ha hecho el tribunal es decidir sobre la juridicidad de una acción que solamente estaba dirigida y destinada a ganar tiempo y a enervar la independencia y la legitimidad de actuar del Congreso de la República. Bien por el TC, bien por el Congreso y bien queremos que por la Fiscalía. Ojalá que se logre corregir lo que claramente en la actualidad es algo que a todos nos preocupa, ¿no? La Fiscalía parece un ente público, no sé si la palabra es sin control, pero que en lugar de protegernos, pareciera que nos amenaza. A todos. Cualquiera que pudiera tener alguna significación y que se pone en el centro del interés de algunos fiscales termina siendo abolido por ellos. Qué peligroso en realidad lo que estamos comentando. ¿Qué dijo Agustín Laje respecto a los temas? Traigo a Agustín, que va cambiando de tema, porque me parece interesante de cuando en cuando escuchar lo que ocurre y cómo nos recuerda Agustín que hay una batalla más importante, ¿no? Que es la batalla de las ideas. Y frente a esa no hay que perder la compostura ni la atención. Ahora, ¿qué dijo Agustín? Escúchenme este minuto y medio, por favor, escuchen. Decir la verdad es peligroso. Hay una suerte de terrorismo ideológico en el cual la gente no se anima ni siquiera a decir que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer. Con lo que todos están fingiendo. Todo el mundo está fingiendo, por ejemplo, que es totalmente justo que un hombre se meta a competir en deportes femeninos, que un hombre se le meta en el baño a una mujer porque dice que tiene una identidad de género distinta. Todo el mundo está tratando de disimular el hecho de que matar en el vientre materno a un ser humano que ya tiene 6 meses de gestación y que según la OMS incluso ya puede vivir fuera del útero materno es algo
algo así como cortarse las uñas, estamos todos disimulando constantemente por el terror ideológico que se ha instalado, que es el terror ideológico de las izquierdas manejadas por las agendas globalistas. Entonces, que a mí me casquen por decir estas cosas, para mí es un motivo de orgullo, para mí es una medalla que me pongo en el pecho, así que ojalá que eso ocurra. Bueno, sí, a Agustín Laje lo han venido, o también circundando, ¿no? Lo han venido vigilando, le han empezado a hacer una serie de acciones en contra de sus contenidos en las redes sociales, porque es obvio que todavía existe un poder enorme en el mundo digital, donde están presentes bueno, los progresistas, etcétera, 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 ¿no? Canal B, como usted sabe, tiene sus servidores en, digamos, el espacio, ¿no es cierto? En el ciberespacio, ¿no es cierto? En la nube y, como diría Buzz Lightyear, más allá, inclusive. Entonces, nosotros cuando hicimos Canal B, lo que nos motivó, entre otras cosas, era a no sufrir bajo ninguna circunstancia las inclemencias de la censura de los progresistas. Entonces, tenemos un servidor que no puede ser baneado, que no puede ser clausurado. Las redes sociales las usamos para difundir ciertas cosas, contenidos, pero si usted siente que alguna red social no le da pelota o no lo deja ver, pues entra a la página web de Canal B y ahí podrá ver nuestro contenido sin ningún problema, ¿no? Creo que de eso se trata. Ahora, ¿qué dijo en su columna Óscar Becerra sobre esto del TC? Porque es importante lo que vamos a conversar ahora con la autora de La Muñoz, la decisión del TC. Pero ¿qué dijo Óscar Becerra? A ver, escuchemos por favor. Buen día, queridos amigos de Canal B. Hoy es un día interesante y tal vez una fecha infausta para la costra. El Tribunal Constitucional decidió poner orden en el despropósito de atentar contra las competencias del Congreso. Y es cierto que podemos estar descontentos con el Congreso, podemos sospechar que han habido hasta delitos en la Fiscalía de la Nación, pero eso no justifica que se pasen por alto los procesos constitucionalmente vigentes. Y no explica además por qué algunos reciben trato exprés y otros se pasan años, como es el caso de Vizcarra, de Gorriti, de Susana Villarán, sin que nadie los moleste ni los toque. Creo que el Tribunal Constitucional ha dado un paso firme en este primer requisito para la limpieza y la desinfección de nuestro país, que consiste en arrancar la costra. Porque es imposible limpiar la pus si antes no se arranca la costra. Ya lo hemos dicho y lo repetimos. Esperemos que esta medida del Tribunal Constitucional ponga en su sitio a estos jueces y que de una vez empecemos a pensar en serio en la reforma del sistema de justicia. Obviamente no podemos confiar en que un Congreso en el que campea el mochazuelismo, el comepollismo, el mataperrismo, la corrupción más descarada, las prebendas y las negociaciones con toda la desfachatez del mundo, pensando solamente en los intereses personales, sean los que hagan esta reforma de la justicia. Pero esa debería ser la bandera de la próxima administración. Arrancar la costra pasa primero por enderezar el sistema de justicia. Un sistema que se parezca a otras cosas que ya funcionan. Tenemos, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, que tiene un sistema que garantiza que sean los mejores y los más capacitados los que reciben una formación especial que los lleva a las diferentes posiciones, tanto en el BCR como en el MEF. También tenemos lo mismo en relaciones exteriores, con una formación estricta, meritoria, meritocrática, que lleva a las posiciones a los mejores, a los bien formados. Aun cuando existen los embajadores políticos, esto
es manejable en un sistema donde hay meritocracia. Algo como eso deberíamos tener en el sistema de justicia y existir una academia donde se formen los abogados que quieren ser jueces o fiscales y que luego asciendan por estricto orden de mérito y no por negociaciones descaradas como las que vemos todos los días. Esperemos, pues, que esta sea una de las banderas de quienes aspiran a gobernarnos, la reforma del sistema de justicia. Bueno, sí, en verdad, el tema que está tocando y el que está hablando Óscar Becerra es el central en este momento. Todos nos sentimos absolutamente preocupados por lo que ocurre. Si usted todavía no percibe la gravedad de lo que está pasando, porque quizás se mantiene un poco al margen, porque lo ve por las redes sociales o por la televisión y cree que no le va a tocar, más temprano que tarde, vamos a ser todos víctimas de esto. O sea, hoy se están enfilando contra ciertas personas. Se abusa de la prisión preventiva, de la detención preliminar, de una manera abusiva absolutamente. Y nadie puede decir nada. El fiscal detiene a quien sea por cualquier razón. Basta que sospeche, basta que alguien haya dicho algo contra ti, basta que alguien haya aparecido diciendo que tú eres o de A, o de B, o de C, y entonces esa razón es suficiente según el ánimo del fiscal, porque para algunas cosas el fiscal quiere que la persona que lo dijo lo pruebe. En otras razones basta que lo haya dicho una vez y que aparezca en algún lugar publicado o sin que haya sido publicado para que sea la razón para que te puedan detener. O sea que todos somos posibles de ser detenidos. Si uno habla sobre la fiscalía, esa opinión puede ser una razón para que te detengan. O sea, estamos realmente a portas, si no viviendo ya, dentro de un régimen absolutamente precario desde el punto de vista de los derechos humanos. Qué curioso, ¿no? O sea, los derechos humanos que el progresismo y que el izquierdismo se harán las vestiduras en decir que está presente y que es tan importante, bueno, para estas personas termina siendo una manera en la que se abusa absolutamente del derecho. Muy, pero muy delicado. Troles con ataque de histeria. En los últimos días y semanas en las que esta batalla política, ideológica y política en la que se han enlazado y entrelazado diversos sectores de la política peruana, la derecha contra la izquierda, la derecha contra la progresía o viceversa, ha generado que hayan ataques casi en todos los medios, casi en todas las plataformas digitales y en las redes sociales. Y los troles han vuelto. Los troles están ahora desatados con lo hecho ayer por el Tribunal Constitucional del Perú, restableciendo la ley y el orden, habiéndole enmendado la plana a un juez que había mandado suspender las acciones legítimas del Congreso respecto de los dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Con este acto en la que se demuestra que hay un desmoronamiento del poder caviar en el Perú, los troles han salido en todas las plataformas. El ataque feroz contra esta decisión, el ataque que están haciendo a todos los que opinamos de manera contraria a ellos, viene con insultos, viene con diatribas, viene cargado de un barro impresionante contra todos los que no creemos como ellos. Y si han vuelto es porque tienen financiamiento, porque actúan de manera horizontal en todas las plataformas, en todas las redes, de la misma manera, con los mismos discursos, contra el APRA, contra Alan García, contra el Tribunal Constitucional, contra la derecha. Quiere decir que hay plata. Están sacando plata, están haciendo partidos políticos, están haciendo que sus troles funcionen. Quiere decir que hay un sector de la política, un sector ideológico como el sector caviar, el sector de la izquierda, que tienen dinero para financiar estas super campañas en redes sociales. Pero
tienen un pequeño error de medición. No han medido que la población ya no quiere, que la gente ya no lo sigue, que hoy sus llamados a revueltas, a marchas, sus llamados para protestas multitudinarias ya no les funcionan, ni siquiera usando las redes. Pero está bien, gasten su dinero, sigan gastándolo en los insultos por las redes sociales porque no habrá ningún efecto. Ya sabemos que están jugando a querer controlar el próximo Congreso en el 2026. Ya sabemos que están actuando con una estrategia de atomización para juntarse en el 2026. Conocemos la estrategia socialista de marchar separados y golpear juntos. Sabemos esas estrategias. Por lo tanto, es inútil lo que ahora puedan hacer con el ejército de troles que pagan, que financian, sabe Dios con qué recursos, de repente de las ONGs, de repente de los gobiernos regionales, de repente de las municipalidades o de sus funcionarios públicos que todavía están enquistados en el poder. Están al descubierto, pero la libertad avanza, la democracia se sostiene. El Tribunal Constitucional ha actuado de manera coherente y así ese es el camino de la democracia que lamentablemente un grupo ideologizado y politizado de izquierdas radicales y de progresistas no lo aceptan. Se acabó el pensamiento único, se acabó una sola forma de ver las cosas. Sus narrativas han comenzado a desmoronarse. Va a triunfar la democracia. Bien, les recuerdo que tenemos una conversación con la doctora Delia Muñoz en unos minutos más. Solamente para terminar, déjenme colocar algunos de los clips que conversamos ayer con José Quesada Seminario. A ver, ¿a qué va uno? 8.000 millones de dólares este año en APPs que van a entrar, digamos, progresivamente. Las APPs... ¿Cuáles son las más importantes? A ver, más o menos. Cuéntame. El anillo vial son 3.500 millones. Van a entrar. No sé si hemos un sueldo. No, ya se adjudicó. Ya se adjudicó, ya está caminando, se va a comenzar a construir en un plazo relativamente corto. El privado va a poner su plata y va a cobrar su peaje. Como debe ser. Ese es el anillo vial. Ese es el anillo vial. Uno, dos. Luego tienes el puerto de Marcona, que son 500 millones. Ya están adjudicados, entonces ya tienes 4.000 millones ahorita en abril. De ahí vienen otra serie de proyectos con los que vas a llegar a los 8.000 y hay algunas ideas más en estandarizar los anillos viales en distintas ciudades que tengan determinada cantidad de gente. Bueno, aparentemente en la opinión de José Quesada, información que maneja él es importante. Estamos cerca a un impulso de la economía. A pesar de los problemas que hay, ¿no? Nos han rebajado la calificación internacional, hay problemas de estos que vemos todos los días, pero también es cierto que hay una voluntad de muchos, digamos, privados y de alguna gente del Estado, del gobierno, para poder impulsar temas de inversión. ¿Qué más dijo? Cobre, que ha entrado a un nuevo... La subida del cobre, que ha entrado a un nuevo superciclo. O sea, el cobre ya está en 9.900 la tonelada y el oro está en 2.300. O sea, añádele esas dos cosas y vamos a recibir aproximadamente 20% más de ingresos exportando lo mismo en minería. Ya, pero ¿eso implica crecimiento económico? Sí, 20% más de la minería, de oro y cobre. Insisto, otra vez la minería nos salva, ¿no? Debería ser algo compartido con otras actividades. Por supuesto que hay otras que están corriendo y sumando, ¿no? Pero estamos en un momento en el cual aparentemente se estaría produciendo un impulso adicional. ¿Qué más dijo? Tu reingeniero. Así es. El especialista. Te pregunto, a ver, dígame usted si puedo salvarme. En 3 años te he volteado completo y estás creciendo. O sea, soy un campeón en 3 años. No bajas de 6% de crecimiento. ¿Eso qué implicaría 6% de crecimiento? Bueno, ¿Cómo 6% tiene que ver con la gente que está en los cerros, que no tiene agua y que está haciendo ollas comunes para poder vivir? ¿Cómo implica ese 6% a ellos?
Porque el 80% de las APPs, que son las grandes obras, estamos hablando ya de miles de millones, entonces el 80% de miles de millones son muchos miles de millones que se liberan. Entonces la anemia la puedes eliminar en 5 años. Y distribuyes todo con la cadena logística de las Fuerzas Armadas. O sea, tú debes recordar, cuando hablábamos del coronavirus y Vizcarra, que ese fue el gran error. O sea, si tú hubieras distribuido todo a través de las Fuerzas Armadas, la gente no tenía que salir. Sí, fueron las grandes cosas sin explicación que hizo Vizcarra, o con explicación, pero que fueron sin duda criminales, en opinión de muchos, mía también. Termino con esto. Hay un crecimiento del crédito hipotecario. El Banco Central de Reserva reporta que ha aumentado 5.3% el último año. Más gente que está interesada en poder tomar un préstamo para comprar una propiedad. Ahí está ustedes cómo se ha movido entre marzo del 23, febrero del 24 y marzo del 24, ¿no? Se produce un incremento y eso es importante. Bien, vamos con la entrevista con la doctora Delia Muñoz. Adelante, por favor. Bien, amigos, gracias por continuar conectados a Canal B. Estamos ahora con la doctora Delia Muñoz, con quien queremos, abordar el tema que está, creo que en la mente, en el comentario de casi todos. Delia, gracias por acompañarnos. Muy amable, Alfonso, por la convocatoria. Mi pregunta, Delia, dado que tú eres un especialista en Derecho y estás en el tema académico y has tenido una gran ejecutora en la parte pública también, defendiendo el Estado en muchas oportunidades. Mi pregunta es, ¿cómo aprecias lo que está ocurriendo ahora? Ayer nos hemos enterado que, el TC finalmente anuló los efectos de esta resolución emitida por el Poder Judicial, que de alguna manera estaba permitiendo que 2 magistrados del JNJ, tanto la doctora Inés Tello como el doctor Aldo Vázquez, se mantuvieran en sus cargos, en una, decisión del Poder Judicial que era también objetada por muchas personas. Pero en fin, parece ser, y esa es la pregunta que te hago, que el TC ha dado por terminada esa, discusión. ¿Qué piensas al respecto? No es así. El Tribunal Constitucional no ha puesto punto final al debate. Esa es una cosa que se tiene que tener muy, muy presente. El tribunal lo que ha hecho es emitir un auto con una medida cautelar. De manera paralela, admite a trámite la demanda competencial. Esta resolución que ayer se conoció es una en la cual el Tribunal Constitucional suspende los efectos conferidos por un juez mediante una medida provisional y deja plenamente válida la decisión del Congreso hasta que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema resuelva la apelación interpuesta por el Congreso en ese caso. Es decir, que quien va a tener la palabra final en esta situación tan especial es el propio Poder Judicial. Y ahí es donde viene lo interesante del Tribunal Constitucional, que considero ha evaluado mucho las críticas, las opiniones, los pedidos de que sea la instancia que resuelva cada crisis política que existe. En primer lugar, lo que señala es de que si ellos vieran ese tema de carácter concreto de la vulneración, estarían yendo contra el espíritu de lo que es un proceso competencial, donde se analizan las competencias de funcionamiento de cada uno de los diferentes poderes y estamentos del Estado. En este caso, ellos consideran que esa decisión adoptada por el juez va contra una sentencia anterior que dictaron, en el cual reconocen las claras competencias del Congreso y que el Poder Judicial no puede inmiscuirse para menoscabar los procedimientos parlamentarios y mucho menos entrometerse en situaciones tan propias como las votaciones. Entonces el tribunal lo que dice es, este es un tema que se está discutiendo en un proceso judicial. Y yo no estoy aquí para resolver como instancia lo que el juez dispuso o no. Eso tiene que ser resuelto
conforme mandan el ordenamiento jurídico por el propio Poder Judicial. Así que Corte Suprema, dispón tú cuál será la solución definitiva al fallo. Y luego agrega, ¿no? Que ¿por qué concede la medida cautelar? En primer lugar, por esta norma que invocan. En segundo lugar, porque quien confiere la medida cautelar es un juez que está en pleno proceso de ratificación y que ésta depende de las personas a las que está protegiendo con la medida cautelar. Entonces es bastante interesante lo que señala el tribunal en esta decisión que pone fuera de la Junta por el momento a los señores Tello y Vázquez. Y luego agrega allí finalmente con un raciocinio, ¿no? Que el proceso de amparo dura más que un proceso competencial que tiene un proceso breve. Sí, porque en el punto 2, efectivamente, lo que señala en esta resolución es que suspende los efectos de la resolución del 22 de marzo, dice, ¿no es cierto? Mediante una medida cautelar. Ahí queda. Pero en la 3, en el punto 3, dice algo que también es muy interesante. Dice, restablece la vigencia de la resolución 008 de la resolución legislativa, ¿no? Claro, y por lo tanto queda sin efecto la reposición de Luz Tello y de don Aldo Vázquez Ríos en sus cargos. Así es. Bueno, y entonces, ¿cómo quedan estas personas? ¿Cuál va a ser la situación de ellos en los próximos, desde este momento? Las personas quedan fuera del cargo porque se continúa respetando la decisión adoptada por el Congreso. ¿Hay una apelación más que se puede hacer? Hay una apelación que ya realizó el Congreso de la República y que es la que el tribunal considera debe de resolverse en ese espacio. ¿Aldo Vázquez e Inés Tello pueden apelar de alguna otra manera a través de algún recurso para enervar la decisión del TC? El Tribunal Constitucional es el que tiene el candado de cierre de la jurisdicción nacional, pero eso no ocurre todavía. Estamos en una decisión que es de carácter cautelar y dispone que la autoridad competente, el Poder Judicial, establezca la decisión definitiva. Sin embargo, ellos ya desde el inicio de las investigaciones han recurrido al sistema supranacional. Es razonable prever que intenten algo fuera para dejar sin efecto las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero yo creo de que el tribunal hace muy bien en buscar de que se discutan estos temas en las instancias correspondientes, porque tenemos que aprender las personas que en algún momento los procesos terminan. En este momento el tribunal quedaría sin 2 miembros. La Junta Nacional de Justicia. Sin 2 miembros, ¿no es cierto? Pueden llamar a los accesitarios. ¿Y con eso es suficiente para continuar trabajando? Por ejemplo, ¿podrían actuar en el caso de la doctora Patricia Benavides? Me parece que en ese caso necesitan un quórum calificado de 5 personas y 6 para la votación, pero para los otro tipo de actividades sí pueden funcionar con 4 miembros. Por lo tanto, según lo que me estás diciendo, entiendo que para el caso de la doctora Benavides tendrían que esperar. Tendrían que esperar el resultado de la Corte Suprema en cuanto a la procedencia o no de la destitución de ambos integrantes de la Junta. Pero fíjate tú que a la par que esta decisión adoptada en un auto, ayer también el tribunal emite otra sentencia en la demanda competencial presentada por la fiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia, que pretendía invalidar las investigaciones que la Junta llevaba contra ella, aduciendo de que atentaban contra las competencias del Ministerio Público. Y allí lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que las decisiones de carácter administrativo que toma un fiscal de la Nación tienen que estar en concordancia con la ley de la carrera fiscal y que estas tienen que ser motivadas y para ello tiene plena autonomía, pero que si se aprecia existe una situación de desvío de poder del fiscal de la Nación, entonces la Junta Nacional de Justicia puede realizar las investigaciones disciplinarias correspondientes y que eso no constituye un menoscabo, o sea que valida la intervención de la Junta para investigar
a quien ejerce la Fiscalía de la Nación. Hay algunos abogados que han señalado y han invocado el artículo 139.2 de la Constitución, diciendo que hay una prohibición de interferir en procesos en trámite. Entonces dicen que esta resolución del TC es completamente irregular. ¿Consideras eso tú? El Tribunal Constitucional expresamente en un considerando señala que si ellos resolvieran la medida cautelar de fondo planteada por el Congreso, allí sí estarían en una situación de interferencia de un procedimiento propio del Poder Judicial, por eso que lo resuelve. Sin embargo, como ellos están viendo una demanda competencial, consideran que en ese contexto sí pueden expedir su decisión porque hay una situación de gravedad, urgencia y daño irreparable, ¿no? Porque utilizan el argumento de que personas que están suspendidas podrían realizar actos de nombramiento o sanción a funcionarios, lo cual puede afectar gravemente el ejercicio de las potestades constitucionales establecidas, ¿no? Un exministro de Pedro Castillo dijo anoche en un medio que el Tribunal Constitucional con esta solución se ha vuelto un ente político y es una bancada más del Congreso. ¿Qué opinas? Mira, yo sigo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, no solamente de los casos emblemáticos, sino de la actividad cotidiana, y estoy apreciando que el tribunal viene estableciendo líneas de investigación dogmáticas, teóricas, y es por eso que la gran mayoría de sentencias vienen usualmente con 5 votos o solamente a veces con 1 en discordia. Entonces, en este caso de todo lo que son las competencias, los temas que se ponen a su consideración, el tribunal no se inmiscuye porque quiere, sino porque son las partes las que recurren a él mediante el uso de las demandas competenciales o pedidos de inconstitucionalidad. Entonces, si tú te das cuenta, ayer el tribunal ha cuidado, ¿no? En una le confiere una medida cautelar al Congreso y en la otra sentencia reconoce las facultades de la Junta para poder continuar investigando a quien está al frente de la Fiscalía de la Nación. Entonces, precisamente yo considero, ¿no? Han emitido estas opiniones para ser un fiel de la balanza y que no los acusen de uno u otro lado. Ahora, en el anterior tribunal, la presidenta de ese entonces, ella sí señaló que se asumían como un Senado, ¿no? Entonces, más bien yo creo de que este tribunal está buscando establecer bases teóricas y lo estamos viendo en las decisiones que se están adoptando por consenso, ¿no? Incluso en los temas más complicados. ¿Te parece que el camino de la restitución de la doctora Patricia Benavides como fiscal de la Nación o como fiscal suprema está cerca? Tiene una sanción de suspensión de hasta 6 meses que vence en poco más de un mes. Y si no hay un pleno que pueda tomar una decisión sobre el proceso administrativo sancionador abierto contra ella, tendrá que retornar al cargo del cual fue suspendida. ¿Y qué crees que va a ocurrir tú, según tu experiencia? Allí va a ocurrir mucho desorden, ¿no? Porque lo que estamos viendo en estos últimos, creo que son 2 meses o 3 meses en que estamos viendo la madre de las batallas al interior del Ministerio Público, ¿no? Donde un señor se niega a asumir la presidencia porque tiene incompatibilidades, otros aparecen en audios, otras señoras salen a invocar venganza, daño. Entonces lo que estamos viendo allí es la madre de todas las batallas. Entonces los ciudadanos vemos con gran preocupación lo que está ocurriendo ahí. Para mí, creo que, no sé si lo llegué a comentar contigo o no, pero sí lo he comentado con otras personas, hay que ir hacia una declaratoria de emergencia del Ministerio Público, no para despedirlo, sino para permitir de que rápidamente se puedan nombrar a nuevos titulares, cuando menos a nivel supremo. De los 9 que existen en la actualidad con ese nivel, solamente 3 son titulares. El resto son personas designadas por quien detenta la Fiscalía de la Nación. Entonces me imagino que cuando vuelva la señora Benavides al vencimiento del plazo de la suspensión, procederá a retirar a los que designó el actual señor Villena
y continuaremos en este enfrentamiento en una institución del Estado que tiene uno de los más grandes poderes, porque la Fiscalía es la que representa a la nación y es la que ejerce la capacidad sancionatoria. Y también estamos viendo cómo en este desenfreno de pleitos al que están llegando las más diferentes personalidades, están incurriendo en prácticas abusivas, conductas que hacen que por lo menos levantemos las cejas, si no la voz de protesta, ¿no? Y en realidad, Delia, lo que pareciera que está ocurriendo es que nos encontramos frente a una situación en la que no hay cómo, digamos, estar protegidos como ciudadanos, porque prácticamente a cualquier persona en este momento le pueden abrir un proceso y la pueden detener con una fiscalía que, como vemos, podría estar actuando no necesariamente con rigor, sino más bien con algún interés de otro tipo, ¿no? Y a veces hasta político. Eso es gravísimo. Sí, mira, y acá, para que las personas no crean de que uno tiene posiciones tomadas, que uno las tiene, pero hace 3 días salió el reporte del Estado de Perú en materia de derechos humanos que emite el State Department, ¿no? Y ahí tiene un capítulo en el que habla de juicio injusto y no respeto de las garantías, ¿no? Y allí hay un párrafo claramente establecido donde señala que la Fiscalía viene ejerciendo un uso indebido de las prisiones preventivas, de las detenciones preliminares, cuando no de enviar a la cárcel a personas sin condena, rebasando en más del 100% la capacidad de estas, ¿no? Entonces ya también hay una visión desde fuera de que algo no está funcionando en el sistema de administración de justicia, y ese algo no es cualquier cosa. Estamos hablando de situaciones de abuso de las normas que se tienen para utilizar en situaciones excepcionales. Mira, fíjate, hoy en día cualquier colaborador eficaz, yo puedo salir de acá y irme a la fiscalía y decir: el señor Baella en realidad tiene un negocio clandestino, oculto, bajo la fachada de su canal de televisión. En realidad él se dedica a la trata de personas, ¿no? Y además mi amiga Paquita y mi amiga Mariquita me han dicho que sí, y yo armo toda la historia, ¿no? Y si tú eres una persona que tiene algún nivel de ojeriza política o exposición pública, ¿qué es lo que estamos viendo? Automáticamente se arman los operativos de allanamiento. Una colaboración eficaz tiene el gran valor porque es alguien que integra la organización criminal, que reconoce su culpa y permite acceder a información que de otra manera no sería posible. Pero para que el sistema judicial la acepte, esta colaboración, esta declaración, tiene que ser ratificada con otros medios probatorios. Lo establece no solamente la norma, sino los plenos que ha emitido el Poder Judicial. Lo que estamos viendo es que viene la colaboración eficaz, además se vulneran otros derechos, Alfonso, porque la investigación preliminar es totalmente reservada. ¿Por qué? Porque tengo que cautelar tu honor, tu nombre, tu presunción de inocencia. Todo sale a la luz pública, sale a todos los medios. Los allanamientos, las investigaciones preliminares se realizan bajo los focos de la prensa. En consecuencia, estás rompiendo la protección de derechos fundamentales que tenemos todas las personas, amén de que la propia fiscalía o policía hace públicos las fotos de las personas en paños menores, en ropa de dormir, en situaciones que a nadie nos gustaría sean exhibidas en forma pública. Siendo que no eres culpable. Y eso es una afectación a tu imagen personal, a tu honor, que se agrava porque atenta contra el derecho de presunción de inocencia. A mí me parece que este es el momento de levantar la voz y hacer conocer nuestra protesta en torno a este uso abusivo. La Fiscalía tiene todo el derecho de investigar, puede hacerlo. Por eso el Código dice que la investigación preliminar es reservada, es secreta. ¿Para qué? Para cautelar los derechos de quienes estamos involucrados en ese tipo de situaciones. Bueno, hay un hecho que es grave al que tú te has hecho referencia y que estamos empezando a ver como cotidiano, siendo en extremo sorprendente en el Perú. Tan pronto se inicia una investigación fiscal,
hay ciertos medios que reciben parte de las carpetas de investigación y cuando se produce un allanamiento, por ejemplo, o se produce una detención, las fotografías y los videos aparecen según el medio y la preferencia automáticamente. Esto, entiendo yo, y corrígeme por favor, no es posible, es un delito. Pero no existe ningún tipo de investigación, ningún tipo de cuidado sobre el tema, porque se está, digamos, señalando que es un derecho de la prensa y que no tiene que revelar sus fuentes. Pero todo hace indicar, Delia, que esas fuentes podrían ser o vendrían del propio Ministerio Público. Vamos a separar en ¿Cómo dos. es eso? Dejemos por un lado el tema de las fuentes y vayamos a la conducta que no está permitida. No nos vayamos a convertir en delito todo. Primero quedémonos en el ámbito de lo que dice la norma. La norma dice que todo lo que es la investigación preliminar es de carácter reservado. ¿Quién es el que tiene la obligación de cautelar que se cumpla con esa disposición? La persona que tiene a cargo esa función, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros, como periodistas, abogados, también los médicos, los ministros religiosos, tenemos la obligación del secreto profesional. Si a mí un cliente me confía algo en el ámbito de la sentencia, yo tengo la obligación de mantener lo que me dice en silencio. Lo mismo tú, como periodista, cuando accedes a eso, tienes la obligación de mantener reserva sobre quién te lo dijo y cómo te lo dijo, ¿no? Entonces, ¿quién es el obligado? El que conduce la investigación. Es el que tiene que tomar todas las medidas para que se cumpla con el mandato que está establecido en las más diferentes normas. En consecuencia, si hay una filtración, es la persona que está a cargo la que tiene que responder por ella, ¿no? Ahora, en el tema del periodista que accede mediante el uso de fuentes a esa información, esa es otra historia. Tú al periodista no lo puedes tocar porque él tiene la protección de no revelar, de no declarar quiénes son sus fuentes. Con el periodista es zampa y me salvo, ¿no? El tema es quién permite la información, quién permite la filtración y peor aún si entrega la información, porque esa es la persona que tiene la obligación de cautela. O sea que, a ver, yo te pregunto lo siguiente. Yo soy un periodista y el secreto o la reserva de información permite que yo reciba la información de una fuente como el Ministerio Público que me la está filtrando y yo sé que él es el Ministerio Público, sé que está cometiendo un delito dándome la información, pero la recibo yo y la publico. Entonces queda, como es una reserva de información, no hay delito de por medio. Yo no soy cómplice. El periodista, ni el abogado, ni el sacerdote, ni los funcionarios de la salud van a estar obligados a revelar sus fuentes o a revelar información. El Código Procesal Penal te trae una prescripción expresa para el tema de los periodistas, ¿no? Entonces, allí tú estás completamente a salvo. Y esto es en todo el mundo. Sí. Tú que eres un hombre que sigue las historias periodísticas, recordarás el caso de la periodista Miller del New York Times hace 15 años, en el 2005, cuando se niega a entregarle al juez las fuentes de quién le había revelado los secretos del FBI. Y el juez no la compele, le dice muy bien, pero la sanciona por desacato y pasa 80 días en prisión, ¿no? Entonces hay este precedente del respeto de las fuentes. Lo que está mal es que la fiscalía o la policía concurra a estos actos como los que vengo viendo yo con espanto en los últimos meses. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto el allanamiento al señor Vizcarra, ¿ya? Y al señor Vizcarra, como él saca una foto ya cambiado y peinado, dando a entender una situación determinada, la fiscalía o la policía dice, no ha sido así, lo hemos encontrado de esta manera, y sacan su foto en pijama. Esa es una cuestión humillante. La investigación de la que él está siendo objeto no conlleva el trato inhumano o degradante, ¿no? También recordemos, hace unos años llegan a una casa y ponchan a la esposa del intervenido en bata,
en ropa de dormir? ¿Qué tiene que exponerse la imagen de esa persona? ¿No? Lo que hemos visto también en esta última semana, a un señor que lo exponen en ropa interior, ¿no? Eso está mal. Eso está mal y eso hay que decirlo. Que claro, que yo entiendo que como noticia, que sí que estamos allí y que van con los medios, eso está mal. Eso tenemos nosotros que hacer que cambie, ¿no? ¿Por qué? Porque la investigación es totalmente reservada en su fase preliminar. ¿Qué cosa es público? Cuando ya vamos al juzgamiento, cuando ya la Fiscalía ha establecido que tiene indicios de culpabilidad, que tiene pruebas que demuestran cierto accionar, formula la denuncia y el juicio mismo, es público. Ese tiene que ser público. Pero regreso a tu argumento, a tu citación, a tu referencia a la ley y al procedimiento. Está bien, ¿no? El abogado, el sacerdote, el periodista, en el caso del periodista, tiene estas fuentes que puede mantener en reserva porque la ley lo faculta. Pero se produce un hecho que es muy curioso, Delia. Porque entonces hay, o podrían haber, vamos a dejarlo en esa posibilidad, podrían haber facciones dentro del Ministerio Público que tienen preferencia por ciertos medios y sabiendo que no puede haber investigación en torno a quién le entregó la fuente, siempre se le entreguen a un determinado o determinada periodista. Y esta persona, a su vez, como medio, les da cobertura y más bien tiene hacia esas personas una preferencia y una conveniencia en destacar su función fiscalizadora. Ya. Pero hemos estado de acuerdo hace unos momentos en que esta conducta está prohibida para el que tiene la obligación de cautela del proceso. Claro. ¿No? Entonces, si yo soy la autoridad de control del Ministerio Público, que estoy viendo que salen las imágenes, los documentos que forman parte de una actividad reservada, es la autoridad de control la que le debe pedir cuentas, no al periodista que exhibe, sino al que tiene la obligación de cautelar, ¿qué estás haciendo tú para cumplir con el mandato de reserva? Ya, o sea, a la interna. A la interna. Pero no pasa. Es que eso es lo que está mal, porque como todo está normalizado, por eso, entonces no se cumple con las funciones y es allí donde hay que colocar el dedo, ¿no? Claro, ya estamos frente a un proceso de escarnio público. Por supuesto. Ya, y eso ya no es justicia. Ya no es justicia. Eso es un ajusticiamiento, eso es una especie de tribunal de lo más primitivo. Y eso es lo que recoge el reporte de Estados Unidos sobre Perú, en un capítulo especial, ¿no? Entonces es bastante delicado. O sea, nos encontramos, insisto, regreso a mi primera o inicial pregunta sobre este tema, ¿no? Nos encontramos frente a un hecho que es gravísimo, pero que se ha normalizado. Así es. Y frente a eso, me parece que todos lo miran como si fuera algo que debe ocurrir. No, no debe de ocurrir, porque son tus derechos fundamentales. Todo el mundo lo mira muy bien porque le está pasando a otro. De repente al que están interviniendo pues te cae mal. Sí. Y entonces, ya bien, ya le tocó. Porque además hay otra historia. Ante la falta de grandes juicios públicos donde se discuta la culpabilidad o no de los grandes casos que se vienen investigando, entonces la población viene asumiendo que el allanamiento y la prisión preventiva son las penas, es la punición que la sociedad le coloca a ese culpable. Sí. Entonces hay esa distorsión que se ha generado a nivel de las personas. Incluso tú puedes ver en los titulares de las noticias, solo le impusieron 9 meses de prisión preventiva, la población está molesta, solo le impusieron 4 meses. Entonces, cuando la prisión preventiva es solamente una medida cautelar para evitar de que la persona no responda ante el proceso y que además debe ser de última ratio, ¿no? Entonces, esas cosas son las inadecuadas. Ahora, has hablado tú de una reforma del Ministerio Público como un tema urgente, estructural. Como un tema urgente. Ya. ¿Quién tiene que hacerla? Las reformas se hacen por ley y la tiene que dictar el Congreso, ¿no? El Ministerio Público solamente puede dictar protocolos, medidas de carácter interno, podría tener un ánimo de mejora,
Pero volvemos a las otras manifestaciones, que ellos están en la madre de todas las batallas en este momento, al interior, por el control del Ministerio Público. Entonces tienes que traer gente de fuera, tienes que nombrar a esos fiscales nuevos que vengan como titulares para que ayuden a gobernar esa institución. Pero aquí en realidad el Congreso no puede ya ni acercarse a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene investigados a la mitad de los congresistas. Bueno, pero el Congreso tiene las potestades de dictar las normas, esas no están en cuestionamiento, y mientras el Congreso esté en funciones, por más poca legitimidad que tenga, por menos la aceptación popular de la que goce, tiene que continuar cumpliendo con sus funciones, ¿no? O sea, ¿tú estarías de acuerdo en que el Congreso vaya a fondo con una reforma del Ministerio Público? El Congreso no. El Congreso tiene que respetar no se puede inmiscuir el Congreso, ¿no? Pero el Congreso puede dictar la norma. Yo estaría por una norma. ¿Por qué? Porque cuando uno conversa con las personas de la Junta Nacional de Justicia y dice, ¿por qué no están haciendo los procesos para cubrir plazas vacantes a nivel de Corte Suprema, a nivel del Ministerio Público? Te dicen porque el Ministerio de Economía no autoriza el presupuesto. Entonces, ese tipo de medidas tienen que ser autorizadas, tienen que ser promovidas, ¿no?, por una norma que permita esta habilitación y que también te permita contar con un proceso muy rápido para poder llevar a estas altas instancias a nuevas autoridades. Aprovechando que estás acá, ya que eres abogada y estamos hablando de este tema, y estás vinculada evidentemente al análisis de lo que pasa en la política peruana, yo te preguntaría, ¿por qué hace unos días se ha, digamos, conversado mucho sobre la muerte del presidente Alan García, sobre la situación en la que se llegó o se llevó a este hombre posiblemente al extremo del suicidio? Y se ha señalado que se le cercó o se le presionó o se le condujo a un acto como ese, ¿no? Y se dice que fiscales estuvieron y algunos periodistas o medios posiblemente inmiscuidos en este tema. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo creo en el derecho a la verdad como el fundamento de uno de los funcionamientos de la sociedad. Para mí, más allá de si es delito, una decisión personal, lo que fuera, me parece que en un caso de un expresidente que se suicida con policía a 3 metros, tendría que ser investigado, no necesariamente para encontrar sanciones y mandar a la gente a la cárcel, porque eso puede ser muy complicado, pero sí para poder establecer qué cosa es lo que pasó, por qué en una actividad de allanamiento como la que te he señalado, que debe ser reservada, estaban los medios de comunicación, por qué no se cumplió con el protocolo de inteligencia de la policía que dispone que toda intervención tiene que ser grabada y con audio, ¿no? Por todas esas cuestiones que ocurren antes del allanamiento y las situaciones, recordar esta situación de una supuesta grabación, chuponeo desde cercano a la casa, que llegó la policía. En días anteriores. En días anteriores, ¿no? Yo creo que en base al derecho a la verdad, los ciudadanos tenemos la necesidad de conocer realmente lo que ocurrió, porque daña mucho todas estas historias de que lo empujaron o las otras historias de que se habría fugado. Ambas generan un daño a nuestra sociedad, ¿no? ¿Y a ti te parecería correcto lo que han propuesto desde el Congreso, que es hacer una comisión investigadora para saber qué pasó en verdad? Sí, claro, el Congreso tiene facultades para tener comisiones investigadoras sobre temas que para la sociedad son relevantes. Entonces, podríamos estar asistiendo, Delia, según nuestra conversación, de hecho que si alguien nos escucha en el extranjero, seguramente se ha redactado parte del informe de derechos humanos a que te refieres tú, dirá claramente, escuchen esa conversación, estamos diciendo lo que está pasando y en esa conversación está claramente establecido que hay un problema en el Perú con el Ministerio Público. Y entramos a un proceso electoral, estamos lentamente caminando hacia el 26, por lo menos como fecha predecible o presumible. ¿Tú crees que en estas condiciones en las que estamos hoy día con este Ministerio Público, yo no te hablo del sistema electoral, te hablo ni del Congreso, ni de la presidenta Boluarte, te hablo de este Ministerio Público, podemos entrar a un proceso electoral con garantías?
Con mucho temor habrá que transitar por esa ruta, pero en este momento el Ministerio Público no nos genera mayor confianza, ¿no? Todos estamos muy preocupados porque cualquier cosa que digas, incluso esta crítica que tú y yo estamos haciendo dentro del ámbito de libertad de expresión, puede ser vista como un ataque, como un faltamiento, como un presunto delito, ¿no? O sea que mañana podríamos, en virtud de esta conversación, ser pasibles de una investigación, a ver si estamos en contra de alguien o de algo. En la última resolución que he leído, dice de que por sacar un reportaje en que se ataca a alguien, eso lo consideran como válido para disponer un allanamiento, ¿no? Sí. Entonces, esa mala redacción de ese punto, sin fundamentar la decisión, es lo que en mí ha motivado toda esta reacción. Porque un periodista, un abogado, un sacerdote, sí puede ser investigado, pero para romper esta protección del secreto profesional tiene que haber una fundamentación, tiene que haber toda un desarrollo de por qué estás planteando eso, no solamente por el libre ejercicio de tu opinión. Sí. Bueno, ¿quién podrá salvarnos? Pues, ¿no? Porque te quedas pensando... No, nos quedamos todos, porque la gente que nos escucha ahora va a decir... Oye, bien interesante la conversación, pero me quedo peor que cuando comenzaron. No. Estamos asustados ahora. ¿Quién podrá salvarnos? En primer lugar, hay una cosa que se llama la reacción ciudadana. Y la reacción ciudadana es sumamente necesaria y muy eficiente. Y muchas veces es escuchada por las más diferentes instancias de toma de decisiones. Y yo creo que la de poner en orden la actuación del fiscal al momento de las investigaciones preliminares, es absolutamente esencial. Y eso es algo muy fácil de hacer, con que el fiscal de la Nación les recuerde a los fiscales cuáles son sus atribuciones, sus funciones y las obligaciones que tiene, y el órgano de control también que comience a actuar, ¿no? Entonces, por ahí son cosas que ellos pueden hacer muy fácilmente de adentro. Pero tú no aprecias también que dentro de la Fiscalía existen como intocables. No, sí, claro, es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos viendo, de que es una gran feria y por eso que te hablo de estas batallas y de estas cosas, ¿no? Lo cual no significa atentar contra la estabilidad en el cargo de un fiscal, ¿no? Y por eso volvemos nuevamente, ¿por qué planteo yo la emergencia y la reorganización a efectos de contar con fiscales titulares? Los fiscales en la actualidad, en más del 60%, son provisionales. Inclusive, las fiscales más conocidas de nivel provincial son fiscales de nivel más bajo porque han sido promocionadas de manera temporal a ese cargo. Entonces, la estabilidad en el cargo, la capacidad de decisión de la persona tiene que ser una situación que solamente se le da la titularidad en el puesto. Pero la provisionalidad de una fiscal, ¿qué es lo que, digamos, que puede ser menoscaba la calidad de su trabajo? No, su trabajo no puede ser de menor cuestionado, calidad, pero el día que quiera, el fiscal que la promovió u otro que viene en su reemplazo, sencillamente la vuelve a su plaza de origen. Claro, pero... Y eso mismo pasa con los jueces, ¿ah? Sí. Pero, ¿tú creerías que una fiscal provincial, o que haya 60% u 80% de provinciales, le resta legitimidad al trabajo fiscal? Para mí sí, teóricamente hablando, porque estamos hablando de personas que pueden ser removidas de sus cargos, de las funciones que están desempeñando en cualquier momento, ¿no? Pueden ser enviadas, mañana el fiscal de la Nación saca una resolución que dice todos los titulares tienen que ocupar la plaza en la cual han sido designadas. Ahora, para ir terminando, mi pregunta era, ¿tú aprecias o has observado que en las últimas semanas el foco de atención de los medios estuvo recargado sobre el tema de la Presidenta de la República y sus relojes o las alhajas que habían sido compradas o tomadas en préstamo, y que todo, digamos, el aparato periodístico nacional se dedicó casi de manera exclusiva y excluyente a hablar de eso, dejando otros temas de lado? ¿Y eso te parece, digamos, que en el peso informativo
No te digo que tú seas un especialista en la información, porque no eres periodista, pero sí te lo pregunto como una persona que está vinculada a la actividad pública por tus opiniones y por tu trabajo en general al ser profesora, al ser una persona vinculada al derecho. ¿Cómo aprecias como ciudadana eso? ¿Te Mira, ha parecido sospechoso o está bien? lo que ocurre es que en un país pobre, ¿no? La exposición de la vanidad y del lujo es algo que ofende, ¿no? Y que llama poderosamente la atención. Entre los círculos de las amistades más comunes, que no están vinculadas ni al derecho ni a nada, todo el mundo te habla del tema porque sencillamente les parecía absolutamente increíble, ¿no? Frívolo, ¿no? Frívolo. En todo caso, si la señora presidenta quería lucir bien, como es la hipótesis, ¿no? Que no ha sido entregado para que realice algo vinculado a su trabajo, sino para lucir bien, admitido por ella, pues debió de haber ido a un museo o a una de las joyerías que hacen réplicas, ¿no? E ir con una hermosa pulsera de la señora de Cao, con un hermoso collar del señor de Zipán, cosas que sí representan al Perú y que le harían quedar ahí sí bien, no con unas joyas de lujo de carácter europeo que tienen otro significado. Yo creo que ahí es donde ha levantado esta irritación de la población que se ha convertido en burla, ¿no? Y que la afecta seriamente en su legitimidad. Para mí el tema de la frivolidad de quien maneja el poder no es un tema de poca monta, porque el líder es el que tiene la obligación de mostrar la conducta apropiada en ese momento, en ese contexto cultural de una sociedad, ¿no? ¿Y da para un mes de información diaria? Es que yo tengo entendido que esas preguntas, como ustedes dicen, venden, ¿no? Venden. Yo he escuchado a diversos colegas tuyos decir que en cuanto dejan de hablar del tema Dina Rolex, se cae el rating. Sí, es ¿no? verdad. Entonces, pero eso obedece, Alfonso, a este tema de fondo de la irritación social, ¿no? O sea... yo lo veo de otra manera. Tú vas por el tema del manejo de medios, el manejo de la forma de pensar. Me preocupa, ¿no? Me preocupa que... Yo comprendo perfectamente lo que dices y estoy de acuerdo contigo plenamente en que, en efecto, esto atrae, ¿no? El escándalo siempre atrae de cualquier especie, ¿no? Más si es una persona que tiene una, digamos, representación tan alta como la presidenta de la República. Pero hay pulseras que brillan más y atraen más. Obviamente, ¿no? Sin embargo, lo que sí me preocupa, y creo que a mucha gente le ha irritado también, porque lo escucho en las redes sociales y lo veo en comentarios y en la calle también, así como es parte de la comidilla. Lo otro que es parte de la preocupación es que has dejado todo lo demás, ¿no? Ah, claro. Y entonces, el día tiene 24 horas, pero no para hablar solamente de un tema durante casi un mes. Y dejaste el dengue de por medio, dejaste la anemia, dejaste la crisis económica, dejaste la violencia, para hablar solamente pero de todo ello. Ahí está el error, porque quienes gobiernan, ellos han debido de marcar su agenda, hacer sus cosas, claro. Pero tienes a un premier al que ni bien ingresado en funciones se convierte en abogado defensor de la señora. Un error garrafal. Cuando la señora claramente ha dejado sobre la mesa que ese regalo, esa es una relación absoluta personal entre ella y un gran amigo. Sí, no es en consecuencia, ella ha debido de manejarse en ese nivel con sus abogados. El error allí para mí ha sido del presidente del Consejo de Ministros, de salir con algunos ministros a convertir un tema absolutamente interno de la presidenta de gestión pública. Claro, ¿no? Porque finalmente es un tema nimio. Así es. Ellos ¿A quién le puede ellos han debido de seguir el aparato con su agenda, estatal, ¿no? ¿Por qué el aparato gubernamental y ministerial debería aparecer soportando y respaldando con un tema que tiene que ver con una investigación sobre lo que te pones o lo que te cuelgas? Un craso error de apreciación, quizás por la cantidad, por la presión, por este exceso de publicidad que tienen, pero cuando uno estudia gestión pública o gestión de conflictos, uno de los temas es de que quien ejerce liderazgo es el que marca los temas y es el que pone los temas de agenda en la mesa, ¿no? Y ellos no lo han hecho. Ahora, termino con una pregunta que tiene que ver con lo que haces en el campo de la docencia, de la pedagogía, ¿no? Porque tú
impulsas, haces, digamos, un trabajo intenso de pedagogía en el derecho, ¿correcto? Sí, me encanta. ¿Cómo se enseña el derecho en un país tan torcido como este? Mira, la esperanza que tú tienes es que los jóvenes son el futuro del país. Nosotros somos parte del 10% de la población. ¿Quiénes nosotros? Nosotros, los que estamos por encima de los 55 o 50 años. Correcto. Luego, sí, el país está conformado esencialmente por jóvenes de 18 a 35 años, ¿no? Entonces, cuando tú enseñas en pregrado, y yo he estado enseñando en los últimos años en pregrado a jóvenes de procedencia de sectores populares. Sí. Y tú no sabes lo agradable que es el nivel de recepción que ellos tienen cuando uno conversa de cosas principistas, cuando uno les muestra cómo está funcionando el mundo, que el derecho no funciona como necesariamente está operando en el Perú. Entonces, cuando tú escuchas las preguntas que te hacen, tú puedes tener las clases magistrales con la maravilla de la tecnología, con universidades de diferentes partes del mundo. Tú sientes que vas avanzando, y más aún cuando los jóvenes estudiantes te dicen que quieren ingresar al sector público para hacer cambiar las cosas, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante y te da esperanza. Pero también mi pregunta va por el tema de que casi todo en el país es informal, ¿no? Claro. Y la informalidad implica pasar sobre el derecho y más bien resolver las cosas al margen de la ley, porque la ley no te ayuda, ¿no? En algunos casos está hecho para complicar o como espacio de corrupción. A propósito está hecho cierto reglamento o cierta permisología para que alguien medre ahí tratando de ganar ventajas si es funcionario público. Entonces la gente dice, este Estado de derecho, ¿no? No me sirve. Entonces aparecen pues las opciones en las que la gente con alguna razón, no le falta la justificación, dice, esto no está funcionando, este Estado no está funcionando, ¿qué hacemos ahí? Claro, es que si no retomamos las pautas del Estado de Derecho y la sociedad democrática, lo que viene en las próximas elecciones probablemente sea el caos y la anarquía y la apuesta por opciones que sean absolutamente demoledoras, ¿no? Absolutamente demoledoras. Entonces, está en nuestras manos actuar con responsabilidad. Y el tema de la informalidad es un asunto muy, muy serio que sencillamente se ha dejado de lado. Si las personas no están cumpliendo la ley, ¿es culpa de la persona o culpa de la ley? Muchas veces es culpa de la ley. Las normas que tenemos son realmente dificilísimas de cumplir. Tú que tienes un negocio formal, tienes que haber sacado 700 licencias, ¿no? Entonces, y el problema está en que otras personas tienen su canal de YouTube, tienen, igual que tú, salen sin ninguna licencia. Entonces, ¿cuál es el problema? De repente es la ley, la que nosotros hemos impuesto, la que es una ley muchas veces copiada, fuera de foco, que no tiene sentido o que está pensada para una realidad con unas características distintas. Entonces allí hay que entrar a hablar del cambio de modelo en la regulación. O sea, ahora, por ejemplo, hay un proyecto de ley en que la Contraloría General de la República propone que todos aquellos que contratan con el Estado tengan la condición de funcionarios públicos. Entonces, esa norma es absurda, ¿no? Entonces, tú tienes un contrato con el MIDIS para que vayas a hacerle un video sobre protección de niños, te conviertes en funcionario público. Y por lo tanto, entran uno que si cometes un delito, está todo regulado, tienes que hacer declaración de bienes, declaración de intereses, tienes que cumplir una serie de pautas, entonces es una locura. ¿Y eso por qué cosa es? Porque la fiscalización previa, el órgano de control interno no funciona, etc. Entonces, ¿qué manera va? Y se dan leyes. Y de esa manera somos un país de miles y miles de leyes. Para mí, yo votaría en el siguiente proceso electoral por quien diga que va al Congreso, pero que no va a dar ninguna ley, sino de que más bien va a buscar derogar a la gran mayoría que genera trabas para el funcionamiento del país. Pues has terminado con un gran proyecto político, sin querer queriendo, porque sería pues Delia al poder con menos leyes, ¿no? Eso sería, ¿no es cierto? ¿Cómo le quitamos
simplificamos el tema, ¿no? Así es, dele al poder de su cátedra para pedir una reforma con pies de realidad, ¿no? En el tema de informalidad estoy hace más de 20, 22 años, uno de mis grandes temas de interés. Es la informalidad. Y la regulación. Cuando yo comencé a interesarme, cuando yo me interesé en el tema, estábamos en una sociedad que bordeaba el 50% de informalidad. Y era un montón. Hoy en día, con todas las cosas, estamos en el 80%, ¿no? Y seguimos creciendo. Y seguimos creciendo, con lo cual tienes mucho que reflexionar y que pensar. Delia, gracias por acompañarnos. Muy amable. A ti, Alfonso. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Buen fin de semana, buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.